El contacto a esta hora es con el doctor Pascual Alferillo, juez de Cámara Civil, eh, porque hay un tema muy sensible que queremos charlar con él respecto a qué se tiene en cuenta en una demanda civil cuando un juez fija el valor vida. Doctor Alferillo, ¿cómo le va? Buen día, gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo le va a usted, Merenda? Que es muy distinto a interpretar o decir cuánto vale una vida. La vida no tiene un valor económico, es un resarcimiento simplemente esto, ¿verdad? Mire, usted ha puesto justo el dedo en la llaga, como diría con su terminología. El, yo muchas veces en mis conferencias comienzo diciendo que la vida en la Argentina no se resarce. Y me dicen, ¿cómo que no se resarce? Y no, porque el derecho a vivir que tiene cada una de las personas por imperio de ciertas doctrinas, Yambía fue el que hace años 50 marcó un hito y de ahí todos lo copiaron a Yambía. No se resarce el derecho a vivir que tenemos cada uno. Personalmente yo pienso lo contrario, pero bueno, soy absoluta minoría. Lo que se resarce es los beneficios que dejan de percibir sus familiares y en el nuevo código también las personas allegadas al entorno familiar. Eso es lo que se resarce, y para resarcir ello hay que hacer una serie de variables que son importantes hacerlas. No es lo mismo un padre joven con hijos chicos que un padre grande con hijo adulto y casado. Son diferentes las conceptualizaciones. Eso por un lado se resarce lo que diríamos la pérdida de expectativa que tiene de recibir en el futuro ayuda del difunto, y por otro lado también se resarce el daño moral, que es otro tema. Que es otro tema. De acuerdo, a ver, no sé si podemos decir a los últimos fallos, estimativamente cuánto se ha fijado el valor vida y el daño moral, Pascual. Por ejemplo, una persona de 22 años, universitaria, soltera con vistas de casarse. Soltera, estimativamente. Este es el problema. Este es el de los casos más baratos, diríamos, de que menos cuantía resarcitoria tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar en quién es el receptor de sus aportes. Bien. El padre, ¿verdad? Sí, supongo que ahí sí. se llama el padre. Entonces, qué edad tiene el padre? Hay que mirar qué edad tiene el padre. Si un padre grande de 60 años, hay una expectativa de vida hasta los 75. El promedio de vida actualmente es hasta los 75. Le quedarían 10 años de expectativa de vida. ¿Cuánto le puede aportar un chico de 22 años que si no trabaja o trabaja? Todas esas son variables. Mire, yo he tenido oportunidad el año pasado de escribir un libro para una editorial de Buenos Aires, en el cual analizábamos los casos de Cuyo. Personalmente me pidieron que analizara todos los casos Cuyo, buscara la doctrina Cuyo. Y tengo, por ejemplo, acá un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mendoza. Edad, mayor de edad, masculino, casado con hijo, chofer. Y en este caso, en segunda instancia, se le adjudicó a la esposa 176.000 pesos. Y a cada uno de los hijos, que eran 3, a una hija le dieron 268.000, que esta era la hija mayor, y a los otros hijos, que eran menor, 386.000 a cada uno. O sea, por la pérdida de ayuda futura. Acá en este caso no pude detectar el monto de daño moral, pero esta es la suma que se están fijando. Y hagamos una cuenta rapidísima, ¿sí? Un padre que tenga 25 años y que tenga hijo de 2 años. El chico, el padre puede aportar hasta los 65, ¿verdad? Pero el chico cumpliría mayoría de edad. Hoy con la nueva ley hasta los 25 años los padres están ayudando a sus hijos. Sí. Tiene 23 años de ayuda por 13. 23 por 13 son bastante malos para la matemática rápida, pero usted piense que de un sueldo, como padre piense que de un sueldo, casi el 80% se lo lleva la familia de ese sueldo. Sí. Una persona que gana 10.000 pesos, 8.000 pesos por mes está aportando a su familia. Multiplicamos, pongámosle 10.000 pesos. 10.000 pesos por 13 sueldos son 130.000 al año.
ya ahí tiene un aporte de 130.000 pesos al año mínimo, y por 20 años es una suma bastante considerable, casi 2 millones de pesos, pues es un chico joven, Claro. con niños chicos. 2 millones de pesos porque es el 80% que se saca de ese monto. Sí, casi 2 millones de pesos. Lo que sucede es que hoy hay que entender que los sueldos son altos, las expectativas económicas, hay muchos números muy altos, pero hay una experiencia que tuvimos acá en la sala primera, que la motoricé hace muchísimos años, y en un tiempo hubieron muchísimos reclamos por valor vida en tribunal y nos llegaban a la Cámara, pero en una cantidad de 15 por año, póngale más o menos. Y hicimos una estadística con todos los valores vida de San Juan, que no la tengo a mano, esa estadística, y además ya queda un poco vieja, y bajó la litigiosidad, porque los abogados venían, pedían la estadística y comparaban los montos, porque ponían a valor dólar equivalente, y reclamaban y no litigaban, sino que transaban los juicios. El tema hay que tener muy en cuenta cómo es la relación entre la persona que falleció, el aporte que hacía ese señor, a quien va a recibir. No es lo mismo un hijo grande que un hijo chico. No es el mismo daño moral de un hijo chico que una persona que ya está casada con hijos que le fallece el papá. Todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta. Además, otro de los parámetros que en la doctrina se ha separado, dos criterios. Uno ven a la vida humana como un productor de servicio nada más, y le interesa analizarlo en función de los aportes. Este criterio materialista en algún tiempo decía que la mujer ama de casa no aportaba nada al hogar, lo cual era horrible, y esta sala hace más de 25 años, 20 y tantos años que yo estoy acá, ya en los primeros fallos dijimos que el ama de casa sí tenía valor económico y sí aportaba al matrimonio. Fue un fallo de vanguardia que se hizo en aquel momento. Y después el tema está en que cuando uno analiza, usted a sus hijos no le aporta nada más que dinero para alimentación, vestido, educación, universidad, sino que también tiene aportes asistenciales, afectivos hacia su hijo. Es el papá, la mamá, el cuidador, el que lo controla, el apoyo, etcétera, etcétera. Son aportes, diríamos, humanos que se hace el padre, y esos aportes humanos también tienen un valor, porque el menor que pierde a su padre se ve privado de ese afecto de su padre, de ese apoyo de su padre, y eso también debe ser tenido en cuenta al momento de resarcir. Esto es un poco la trama compleja. Lo que sucede es que esta trama compleja en el Código Civil Viejo se dejó al arbitrio judicial, y el nuevo Código Civil y Comercial, que usted ya se conoce, que se entró en implementación en el año 2015, también ha seguido la misma línea. No ha fijado una pauta matemática como ha fijado para las incapacidades sobrevinientes. En el 1746 ha fijado una fórmula de la matemática financiera para hacer los cálculos de la cuantía a resarcir. Entonces un poco entran los criterios personales de cada uno de los jueces, y eso muchas veces nos lleva a dictaminar sentencias que tienen variante, inclusive entre los mismos tribunales de una provincia, entre las distintas provincias también tienen variantes. Por eso siempre se dice que San Juan la vida era más barata que en Buenos Aires. Quizás sea porque también en Buenos Aires los ingresos son superiores a los que pueda tener un punto medio en la provincia de San Juan. O sea, no es que sea más barato, sino que se gana más, que es otra cosa. Sí. Y fíjese el detalle. Cuando usted dijo y yo le corroboré que realmente en la Argentina no se resarce el valor vida por sí. Si usted mata a un linchera, o cualquier persona mata a un linchera, a un pobre habitante de las vías ya inexistentes del ferrocarril, ese señor tendríamos que indemnizarlo con 0 pesos, porque no produce nada, no tiene familiares, o tuvo un familiar lejano, no aporta a sus familiares, vive en una vida, entonces sería 0 pesos. Entonces no es ecuánime que no se resarza la vida en sí, porque ese señor tenía derecho a vivir como un niño o como un anciano que ya ha pasado la edad productiva, también tiene derecho a vivir, y nadie tiene derecho a quitarle la vida ilícitamente. Entonces yo personalmente y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
da la razón a la línea que yo tengo en pensamiento, de que sí se debe resarcir la vida por sí misma, independiente de lo que aporte, independiente de los aportes que le hace a sus familiares, por mi derecho a vivir. Yo tengo derecho a vivir y me tienen que reconocer que me han vulnerado ese derecho a vivir. Pero esto no es criterio de la mayoría, que somos uno o dos que pensamos de esta manera en el país. Pero realmente creo que se tiene que avanzar en ese tipo, porque hay casos que no hay aporte económico. Un chico de poquita edad que fallece al padre le causa un gran daño moral, pero los aportes económicos que puede hacer ese chico solamente son expectativas de futuro, nada más. No hay otro cómo modo va, claro, y cómo se le se va a explicar que ese chico no se puede resarcir económicamente por este motivo, ¿no? La verdad que es duro, es difícil. No, es complejo, quizás es una de las cosas más difíciles y más feas, quizás que tengas que tener que ver, quizás, es más, mi experiencia de vida fue muy dura en este sentido. Yo perdí un primo a los 17 años, quizás desde ahí aprendí a valorar la vida, lo que significa la vida. Quizás no todos tienen esa experiencia para ver el significado, pero realmente es un tema que a veces los jueces, alejados de las veredas, de la calle, no ven ciertas realidades que ocurren en la vida real. Y la vida real impone que es muy fuerte el tema de la pérdida de un ser humano. Pascual, evidentemente todo este tipo de cosas, presiones, todo este tema vienen con el cargo. Cuando usted se presentó para ser juez, sabía todo lo que venía con el cargo si resultaba electo. Digo, ¿cómo hace un magistrado para fijar un valor vida y que no esté, digamos, influenciado por el lado humano? Mire, el juez ¿se puede ser frío? La persona ¿cómo le puedo decir? Yo siempre digo que el juez no debe amar, no debe odiar, debe ser neutro para poder ser justo. Porque si usted odia o ya pierde la ecuanimidad y la imparcialidad. Pero en el tema humano no es necesario desligarse de sentir humano, porque no usted va a determinar la culpabilidad en función de la norma jurídica. Lo que sucede es que hay criterios que hay una fuerte línea, y le voy a decir con nombre y apellido. Hay autores que escriben tendenciosamente a favor de las compañías de seguro. Escriben, no los discrimino, pero ellos escriben. Las compañías de seguro siempre tratan de bajar las indemnizaciones. Entonces, apoyan criterios materialistas, que ven al ser humano solamente como un productor de bienes y servicios y que aporta dinero a su casa. Y el que no aporta dinero no tiene valor, diríamos valor material. Sí. Pero hay otros que tenemos una visión más espiritualista, más integral, y que vemos al ser humano no solo como el mero productor de bienes y servicios, sino también como un ser que aporta a resto de sus seres queridos, a su familia, hace esos aportes de tipo solidario. Entonces, esos aportes de tipo solidario también los familiares se ven privados de ello y deben ser resarcidos. Por eso, en las últimas tendencias ya se han flexibilizado un poco, la Corte Suprema ha flexibilizado un poco en los últimos tiempos, y dicen que ya no hay que considerar los 65 años, que es el cálculo que se tenía anteriormente para calcular la vida productiva económicamente activa, sino que hay que tomar el promedio de vida de 75 años como promedio expectativa. Esto se ve mucho más claramente dentro del marco de la incapacidad sobreviniente que puede tener una persona, el 10, 15, 20, 30% de incapacidad, como se calcula con la fórmula de la matemática financiera. Pero el ser juez no deja de ser humano, y somos humanos, nos cansamos, trabajamos, vivimos en una sociedad, entonces vemos las cosas que suceden en la sociedad. Normalmente nos dicen que nosotros vivimos en una burbuja. Bueno, puede que hayan casos, pero yo creo que los jueces tenemos que estar con un realismo en nuestros ojos para ver la realidad que nos circunda, para poder ser justos realmente. Pascual, es un tema apasionante para seguir hablando, pero bueno,
no da para una sola nota, pero no queríamos dejar de consultarte en estos momentos en que el tema está muy candente, está muy presente, ¿no? A raíz de los hechos Sí, de los y en últimos Argentina días. estamos casi arriba de las 7.000 muertes por año. Es realmente un tema que produce. Usted imagínense, son 7.000 hogares que entran en crisis por el fallecimiento de una persona. No es solamente la persona que falleció, sino el hogar que queda, Uh-huh. que hay que tratar de reconstruir rápidamente. Y quizás la experiencia me indicó, ¿cómo se llama?, de que hasta que no solo pasa el proceso penal, sino hasta que hay la indemnización resarcitoria, no comienza esa familia a hacer el duelo, porque siguen están pensando en el juicio que queda pendiente. Personalmente, yo creo que hay que buscar sistemas de rápida liquidación de los juicios para que rápidamente esa sociedad pueda curar esa herida acaecida, esa herida social acaecida por el fallecimiento. Eso, pero eso hay que tratar de hacerlo, y nos ha tocado oportunidad de ver juicios de 14, 15 años demorado en la tramitación de valores. Bueno, pero hemos tratado de solucionar. Pascual, te mando un abrazo, excelente jornada. Gracias Igualmente por atendernos, por usted, pero no me haga tan viejo, ¿sabes? 62 nada No, más. para nada. 62 nada más. Bueno, estimado, un gusto inmenso. Gracias, que ande muy bien, Pascual. Ya, Hasta luego.